casa del Señor? ¿Y cuántos están listos para aprender algo hoy? Gloria a Dios. Vamos a empezar, vamos a seguir en el viaje en el Antiguo Testamento. ¿O ya estamos en línea? Vamos a seguir por ese recorrido del reino del norte, el reino del sur de Israel, ¿verdad? En la separación de estos reinos, Judá e Israel. Así que así como están, los voy a invitar se ponen de pie, por favor. Los voy a invitar a Segunda de Reyes, capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 1, la lectura. Va a ser una lectura un poquito larga, pero ya después le voy a explicar por qué. Y creo que vamos a estar en la Biblia, así que vamos a mantener su Biblia abierta en Segunda de Reyes. Ahí vamos a estar viajando de un lado para otro para conocer algunos de los reyes del norte, algunos de los reyes del sur. Así que vamos a empezar la lectura. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad, y cuando llegues allá verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí que los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Por qué vino a ti aquel loco? Y él le dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranos ahora. Y él dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono, debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Pueden sentarse. ¿Quién es Jehú? Es una lectura grande que habla de Jehú, un general, ¿verdad? Un general del rey del norte de Israel, que el profeta Eliseo envía a un joven profeta ¿a qué? A ungirlo. ¿No se han preguntado por qué Eliseo mandó a un joven y no fue él directamente? Elías había recibido el mandato de Dios en Primera de Reyes. Voy un poquito atrás a la historia. Dios le dijo a Elías: ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta de Israel, o sea, su sucesor. Y fue casi aproximadamente
14 años después de que vino esta palabra de Dios, que no fue Elías el que fue, ni tampoco fue Eliseo el que fue a ungir a Jehú, sino que mandaron ¿a qué? A un joven profeta. La mayoría de las veces, cuando el profeta recibía el mandato, él iba y ungía a Samuel, ungió a Saúl, ungió a David. Eliseo ungió a Asael, pero a este no. A este mandó un joven. No se hacen esa pregunta, ¿por qué mandó un joven y no fue él directamente? Vamos a empezar ahí. ¿Por qué? Porque era un tiempo difícil y Eliseo era conocido, era famoso, era maestro de la escuela de profetas. Y si Eliseo iba, se cree, según los comentaristas, se cree que eso llamaría ¿qué? La atención. Entonces por eso mandó a un joven profeta para que fuera, como dijéramos los mexicanos, acá por debajo del agua, sin hacer muchos bulla, muchos aspavientos, y fue y lo ungió. ¿Qué les parece la palabra que dio el profeta joven a Jehú? Que lo que iba a hacer, iba a acabar con la dinastía de ¿quién? De Acab, de Omri. Omri era la dinastía en la que entra Acab. Entonces vamos a empezar, vamos a llegar al término de la dinastía de Omri y vamos a empezar con la dinastía de ¿quién? De Jehú. Él empieza una dinastía como rey de Israel. Pero él no solo tenía el llamado de ser rey, él tenía la encomienda de ejecutar la palabra de parte de Dios. ¿No les llamó la atención cuando el profeta le dijo que él iba a acabar con la casa de Acab? Iba a matarlo a él, iba a matar a todos sus descendientes, varón, siervos, todo. Se iba a vengar la sangre de sus profetas y de los siervos de Dios de la mano de Jezabel. Y a Jezabel dice que la iban a comer ¿qué? Los perros. Y la sangre de cuando si van a Primera de Reyes, parece que es capítulo 21, van y escuchan la profecía que le da Elías a Acab de cómo va a ser su final. Cuando Elías fue y le habló a Acab, estaba en la viña de Nabot. ¿Por qué estaba en esta viña Acab? Si se conoce la historia, porque él deseó esa viña y se entristeció, según la historia, porque Nabot no se la quiso vender porque era la heredad suya y de sus hijos. Y este fue tan apesadumbrado, tan triste, y se lo contó ¿a quién? A su esposa. ¿Quién era su esposa? Jezabel, la más mala de las malas, de todas las malas, Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? Mandó ¿a qué? A matar a Nabot. Quitó todos sus herederos, todo, y entonces se apoderó de la viña y se la regaló ¿a quién? A su esposo. Un gesto amable, ¿verdad? de la mujer, le dio un detalle a su esposo. ¿Qué clase de detalle? Ahí es donde viene Elías de parte de Dios y le da la profecía que ahí, en esa viña, los perros lamerían la sangre de Acab, así como lamieron la sangre de Nabot. Me llama tanto la atención, hermano, cuando estuve estudiando aquí este estudio, esta porción. Me sorprende tanto cómo Dios cumplió esta profecía al pie de la letra, todo, exacto. ¿A poco sí los perros lambieron la sangre de Acab? Claro que sí. ¿Saben qué hizo? Le estoy dando un poquito de historia. Ahorita vamos a arrancar con Jehú, pero les voy a dar un poquito de historia de lo que es Acab. Cuando Elías le dio esta profecía, él se asustó. ¿Y qué hizo? Se arrepintió, se humilló delante de Dios. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Le dijo a Elías: diles que eso que le he dicho no le va a acontecer a él, le va a acontecer a uno de sus hijos. Pero él tenía el juicio, él iba a morir, pero eso en ese momento le iba a pasar más adelante.
Más sin embargo, en el capítulo 2, capítulo 22, creo que de Primera de Reyes, se sigue narrando la historia. Acab se arrepiente, Dios le dice que no va a llegar eso en sus días, pero él hace guerra contra una nación vecina. Y no sé si conocen la historia, él va a la guerra, pero invita al rey de Israel a pelear con él. Y en esa ocasión, Acab le dice: yo voy a ir vestido como uno de los soldados para no llamar la atención, pero tú vete con tus ropas reales al rey de Judá, no de Israel, al rey de Judá. El de rey de Judá y el rey de Israel fueron a la guerra. Acab era de Israel, pero él iba vestido como soldado, el otro iba como un realeza. Y dice que cuando entraron a la batalla, la gente, el enemigo, ¿a quién cree que se le fue encima? Al rey de Judá, que era el que llevaba las ropas reales. Pero él les dijo: no, yo no soy. Y lo conocieron y lo dejaron ir. Pero dice la historia que Acab, cuando andaba por ahí, alguien de las tropas enemigas disparó una flecha, se fue. ¿Y a dónde creen que cayó esa flecha? En Acab. Y así murió Acab, por esa flecha que lanzó ese soldado. Decía un comentarista: no sé, permítame usar la imaginación. Se terminó el combate y este soldado en su aljaba: ay, mira, me quedó una flecha extra, ¿para qué la llevo? ¡Pum! La voy a tirar. Oh, él no sabía que esa flecha tenía nombre. Dios la tenía preparada ¿para quién? Para ese rey. Dice que se fue herido, salió de la batalla, lo llevaron a un lugar a curarse, pero ya no se curó, se murió. Y dice que después de que se murió, el carro donde iba lo lavaron en un estanque donde los perros lamieron su sangre, así como había dicho Jehová. Bueno, eso fue Acab. Después viene lo más interesante, donde vamos a entrar, que es donde interviene Jehú. Y vamos a ver a Jehú. Jehú es uno de esos personajes de la Biblia que dices tú: ¿eso es de parte de Dios o no? Por su forma de ser. Pero vamos a ver, viene, lo ungen a Jehú para que termine la dinastía de Omri. La dinastía de Jehú fue la más larga del reinado de Israel. Casi duró un siglo, casi 100 años. Y cumplió tan al pie de la letra lo que Dios le dijo, que Dios le dijo al final: me he gozado con lo que has hecho, me ha alegrado de que has cumplido tu misión, y te voy a dar que hasta la 4ª generación tus hijos se sentarán en el trono. O sea que le dio 4 generaciones que iban a estar. Por eso fue una de las más largas. La dinastía más fuerte del reino de Israel fue la de Omri. Fue la más fuerte, la más que gobernó. Y ahí entra Acab, Jezabel y todos los descendientes de sus hijos que hicieron lo malo antes Jehová. En Segunda de Reyes, vamos a ver el primer juicio que trae Jehú. Dice que Jehú era hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Josafat, no el rey, un tal Josafat. Era nieto de Nimsi, ¿no? Ok, vamos al capítulo 9 de Reyes, versículo 21. Vamos a ver cómo empieza Jehú a llevar a cabo el mandato de Jehová. Entonces Joram dijo: unce el carro. Y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus
y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón. Y él cayó en su carro. Y dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. Este era Joram. Joram era un hijo de Acab. Ya se empezó a cumplir la profecía de parte de Dios contra el linaje de Omri en Acab con Joram. Joram había tenido otro hermano que era, déjenme ver, ok, está hasta acá. Ocosías. Ocosías era un hermano de Joram, los dos eran hijos de Acab. Ocosías reinó poco tiempo, pero este Ocosías fue el que se sentó en una ventana y se cayó, se golpeó, mandó. Este es el que manda, ahí entra la historia de Elías. Él manda a sus sirvientes a que vayan a preguntarle a Belzebú, parece, al reino de Crom, a los dioses de ellos, para ver si se iba a sanar. Y ahí es donde Elías le dijo: pero ¿por qué? ¿No hay acaso profeta en Israel que manda a consultar a aquellos dioses? Y este es el que manda la compañía de 50, luego otras de 50, y Elías hace que descienda de fuego. La tercera compañía se humilla delante del siervo de Dios y va con ellos, ¿verdad? Y ahí es donde le dice cómo va a morir este rey, hermano de este hijo de Acab. Ahora, como él no tenía herederos, el que pasó a heredar el reino de Acab fue su hermano Joram, que es al que mata Jehú. Después de eso, no solo mata a Jehú, no solo mata a Joram Jehú, sino mata a Ocosías. Pero este es otro Ocosías. Y aquí es donde la historia se hace un poquito un revolú, porque el hermano de Joram se llamaba Ocosías, pero es el hijo de Acab. Y este Ocosías es del rey de Judá, que estaba visitando a Joram. Y no nos tenemos que hacer bolas, no nos tenemos que enredar. Ok, también mata a Ocosías, el rey de Judá. Ahora, el libro que estamos estudiando hace algo muy interesante. Nos va a hablar primero del reino de Israel, del reino del norte, y después vamos a hablar todos los reyes del sur, que es de Judá. Así que en la Biblia vamos a ir intercalando. La Biblia viene intercalada, ¿no? Los dos reinos. Pero nosotros vamos a hablar ahorita solo de la línea del reino del norte. Viendo esto, el versículo 27 del capítulo 9 dice: viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino a la casa del huerto, y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y lo hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam. Y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. Dice: en el 11º año de Joram, hijo de Acab,
comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Es del reino de Judá. Ok. Ya mató a Joram, ya mató a Ocosías y ahora viene la muerte ¿de quién? De Jezabel. Ok, voy a leerla nada más para que nos demos idea. Esta va a ser creo que la lectura más larga que voy a tener ya. De ahí para adelante yo solo lo voy a ir recapitulando porque el tiempo vuela. La muerte de Jezabel. En el versículo 30 dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a la ventana, y cuando entraba Jehú por la puerta, allí dijo, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo, y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y los caballos y en los caballos y la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultadla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron a él. Y dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pudiera decir, esta es Jezabel. Esta entrada de Jehú a la historia es una entrada sanguinaria, sangrienta, terrible, rebelde, pero venía de parte de Dios. Y muchas veces tenemos que tener cuidado porque nos podemos poner a juzgar, pero ¿cómo Dios permite eso? Acuérdense quién era Jezabel. Acuérdense cuántas cosas no hizo Jezabel. Cómo hizo pecar al pueblo, cómo mató a los profetas de Dios, a los siervos de Dios, cómo hizo que se adorara a Baal. En gran manera tenía sacerdotes. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Le mató a los sacerdotes, a 400 de uno y a otros 400 de otro, porque había llenado la nación de Israel ¿de qué? De idolatría, de pecado, de maldad. ¿Qué es lo que nos enseña aquí? Así como yo mencioné que había una flecha para Acab, tenemos que tener cuidado. Esto que le pasó a Jezabel, aproximadamente ya tenía como 14 años que se había profetizado. Entonces ella estaba tranquila, estaban sus hijos reinando, uno se le mató, se cree que por estar borracho, dejen estipular, se cree que por eso se subió en la ventana y se cayó, pum, por borracho. Sea, no sé, pero usemos nuestra imaginación. Y el otro porque ya le había llegado el juicio. Y ahora cuando le llega a ella, ¿qué es lo que hace? Dice que se arregló. ¿Trató de qué? De seducirlo. Una de las armas o artimañas más fuertes de esta mujer, ¿qué creen que era? La seducción. Pero ya sus hijos tenían 20 y algo de años. Ya no era una mujer joven. Por más, dice un comentarista, por más que hubiera usado las técnicas de ahora, ya no le funcionaba. Este hombre la vio y le dijo, ¿qué tenemos que ver contigo? ¿Quién está conmigo? Échenla para abajo. Y es fuerte cómo se describe, cómo cayó, salpicó las paredes y los caballos la atropellaron y lo que pasó. Lo que tenemos que tener en cuenta, hermanos, y recordar siempre que Dios no puede, ¿qué? Ser burlado. Lo que Él dice, Él se cumple. No importa el tiempo que haya pasado, no importa cuánto haya pasado. Después de matar a Jezabel, Jehú extermina la casa de Acab. Por allá en una región hay 70 hijos de Acab.
Y él les manda a decir a los que los cuidaban, a los encargados: elijan al más fuerte, al que ustedes quieren, al que tenga la capacidad o la habilidad de hacer guerra, pónganlo en el trono y que venga a pelear conmigo y nos veremos las caras. ¿Qué dijeron sus sirvientes? Si dos reyes no pudieron contra él, ¿quiénes somos nosotros? Y dijeron: no, somos tuyos, pídenos lo que quiera. Ok, si son fieles conmigo, tráiganme las cabezas de esos hombres. 70 cabezas le llevaron a Jehú. Y ahí fue consolidando su reinado. En el capítulo 10, versículo 14, empieza la exterminación del culto a Baal. ¿Cómo fue esta exterminación al culto de Baal? Él fingió ser un fiel seguidor ¿de quién? De Baal. Dijo: Acab y Jezabel sirvieron poco a Baal, yo lo voy a servir de corazón. Y mandó a convocar a todos los sacerdotes ¿de quién? De Baal, en el templo de Baal que se había construido. ¿Qué hizo cuando llegaron todos estos? Lo voy haciendo ya para avanzar en esto, porque si no, solo con Jehú se me va a ir la hora. Le cerró la puerta, encargó a sus soldados: si se escapa uno, tú pagas por su vida. Y no me dejen vivo a nadie, mátenlos a todos. Pero antes se dijo: pónganle sus ropas de los sacerdotes y asegúrense que no haya nadie, ninguno que sirva a Jehová, ningún profeta de Dios. Y cuando ya se aseguraron eso, mataron a todos, sacaron a los dioses, a las imágenes, destruyeron el templo de Baal. Y si van al versículo 26 del capítulo 10, dice: y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. De tal manera él cumplió lo que Dios le ordenó, que wow, miren lo que pasó. Si siguen más adelante, dice el versículo 28: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Y con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Pero miren el 30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta ¿qué? Generación. Decía un comentarista: cuando mató a Jezabel, cuando la mandó, dice que la dejó ahí y se fue a comer y a beber. ¿Qué clase de hombre puede hacer eso después de ver la muerte de alguien en una forma tan atroz? Ir, comer y beber. Dice, era un mismo demonio sirviéndole a Dios este hombre. Mas sin embargo, ahí dice que a Dios le plació, le gustó, se agradó de cómo Dios hizo, cómo Jehú hizo todo eso. Y le dijo que 4 generaciones iban a sentarse en el trono. Decía un comentarista: aún en la violencia, en lo agresivo de las personas, Dios se puede glorificar. Oh, hermano, aún en eso Dios se puede glorificar. Lo usó con esa forma, con la manera de ser, para ejecutar la palabra y el juicio que había profetizado, hablado sobre este hombre, este rey Acab y su esposa. Ahora viene la dinastía de Jehú. ¿Quién fue el primero que entró después de que murió Jehú? Se hizo viejo y murió. El que reinó fue Acaz. Jehú hizo todo lo que Dios le mandó, pero ¿saben? Cuando Jehú tomó el reino de Israel, era la porción más pequeñita que consideraba el reino durante toda su historia como reino independiente. O sea que todos los adversarios que tenían alrededor lo habían reducido a una parte, la parte más pequeña. Así la encontró Jehú. Y Jehú hizo todo, pero adentro. Hacia afuera no alcanzó a hacer mucho, no hizo nada. Entonces viene su hijo Joacás y sigue en el reinado.
Dice, reinó 16 años, tuvo los mismos enemigos que su padre y su territorio fue reducido en gran manera por Hazael, rey de Siria, y su ejército quedó reducido a 50 jinetes, 10 carros de combate, 10,000 soldados de infantería. Bajo la tremenda presión extranjera, Joacás se volvió hacia Dios y de esta forma Israel no fue completamente subyugada por los sirios. Eso está en 2 Reyes 13, 4 y 5. Mas Joacás se humilló. Jehú tenía una porción pequeña. Cuando viene su hijo, todavía la reducen más, pero dice que él se humilló, se arrepintió para con Dios. Pero si ponen atención en el capítulo 13, miren cómo empiezan todos los reyes de Israel. En el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 16 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en el pecado de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Todos los reyes de Israel empiezan de la misma forma. E hicieron lo malo delante de los ojos de Israel. Pero este dice que se arrepintió. Y como se arrepintió, Dios no permitió que Hazael, el rey de Siria, que Eliseo había puesto, ungido, era de parte de Dios, no lo acabara, no lo conquistara. Pero lo redujeron a nada. Imagínense tener... dice que su ejército solo tenía a 10,000 soldados, 50 jinetes y creo que 10 carros de combate. Nada tenía. Después de este viene Joás. También es hijo de Jehú, descendiente. Este ya es hijo de Joás. Dice, en el año 30 de Israel, de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel. Si ponen atención, Joás de Judá y Joás de Israel. Se mezclan los nombres, uno tiene que tener cuidado. Este Joás de Judá es el que empieza una reforma, pero ese lo vamos a tocar más adelante. Bueno, este Joás de Israel hereda el reino de su padre, donde está todo reducido, todo pequeño. Y a él le toca empezar a hacer crecer el reino. Pero no es fácil. Él tiene mucha falta de fe, se puede decir. Con este rey, Joás de Israel, ahí todavía vivía Eliseo. Y en el lecho de muerte de Eliseo, este rey va y lo visita. Si no se sabe la historia, se la voy a contar, porque si la leemos no nos da tiempo. Este rey va y le dice, oh padre de Israel, carros de a caballo y carros de no sé qué y de todo, le dice, cuando Eliseo estaba en su lecho de muerte. Y le dijo a Eliseo, venga para acá. Y le dio una profecía. Le dijo, toma tu arco, entésalo, y abrió la ventana y la lanzó. Oh, victoria de Israel sobre Siria, no Asiria, sobre Siria. Y el mismo profeta Eliseo le dice, ahora agarra la aljaba que tienes en tu mano y golpea la tierra. Y este hombre agarró, pum, 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 y se detuvo. ¿Saben qué es lo que hizo Eliseo? Se enojó. Dijo, ¿y por qué paraste? ¿Por qué te detuviste? Si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras acabado con Siria. Pero él se detuvo, solo golpeó 3 veces. Decía un comentarista, ¿cuántas veces nosotros nos detenemos? ¿Por qué? Porque dudamos. Él había heredado un reino pequeño donde Hazael lo había atormentado, lo había reducido, y a él se le hacía imposible que él podía vencer si fuera una sola vez a Siria. Pero es lo que la palabra de Dios le había dicho, lo que le profetizó. Después murió Hazael y su hijo de Hazael solo se concentró en guardar su reino y él empezó a crecer. Y cuando se enfrentó con Siria, lo venció una vez y luego lo venció otra vez y luego lo venció 3 veces, como el profeta le había dicho. Que si hubiera golpeado más, dice que él lo hubiera acabado. ¿Cuántas veces Dios nos dice?
anda. No, Señor, pero ¿y quién soy yo? No, Señor, mira. No, Señor, ¿de dónde vengo? No, si no tengo la preparación. No, si no tengo la capacidad. No, si mira a mis padres, mira lo que me dejaron, mira lo que me enseñaron. Pero no hacemos como Pedro. Tengo otro mensaje. ¿Un paso de fe o un paso de imprudencia? Pedro, él se lanzó a caminar en el agua. Le dijo, ven. Y fue. Y caminó. Él sabía que no podía caminar. Él sabía que era imposible. Él sabía que eso era ilógico, irracional como ustedes. Pero él fue y lo hizo. Y así muchas veces Dios nos manda que demos ¿qué? Esos pasos de fe. Que le creyamos, que vayamos, que agarremos la palabra de Dios, la atesoremos en nuestro corazón y obedezcamos lo que el Señor nos está mandando, lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, como iglesia, como familia, no sé cómo lo quieran poner. Pero este hombre se detuvo. Ahí se detuvo, ahí se quedó. Y al profeta se enojó Eliseo. Después sigue la historia y dice, y murió Eliseo de la enfermedad que habría de morir. Se murió. Y luego sigue la historia, pero en aquellos tiempos iban a sepultar a un varón y una banda de, no me acuerdo el nombre, surgió repentinamente y los que llevaban a enterrar al muerto lo soltaron, lo dejaron y corrieron. Yo no sé cómo y no me pregunten cómo fue. Pero cuando el muerto cayó, dice que tocó los huesos de Eliseo y él se levantó. Él resucitó, imagínense, después de muerto Eliseo levantó a un muerto. Wow, ese es el poder de Dios. No sé cómo le hizo, no sé, Dios lo hace. Pero miren, hay un contraste a una enseñanza que la quiero compartir. No tengo reloj, lo tengo que ver acá. Los voy a invitar que vayan a... Creo que es Primera de Tesalonicenses. Ahorita lo veo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que no ignoremos que los que mueren en Cristo serán ¿qué? Levantados, serán resucitados. Dice, y los que hayamos quedado ¿qué? Seremos levantados junto con Él. Decía un comentarista que escuché y que estudié. Dice, Elías y Eliseo nos dan una amplia imagen de lo que va a ser el rapto del Señor. Elías, ¿qué pasó? Vivía y fue ¿qué? Arrebatado. Eliseo, ¿qué? Murió. Pero no ignoréis que fue ¿qué? Resucitó a alguien. Si ven cómo los que vivamos seremos ¿qué? Arrebatados. ¿Como quién? Como Elías. Él no murió. Él fue llevado en un torbellino de fuego. Eliseo murió. Pero él sirvió, el Señor lo usó para resucitar. Una imagen de lo que va a ser, de lo que es el rapto, hermanos. Así que acuérdense de estas dos historias, Elías y Eliseo.
Uno fue levantado y el otro resucitó a alguien. No resucitó a él, pero resucitó a alguien. Así que, bueno, esa es la historia que hace un paréntesis aquí entre los descendientes de Jehú. Joás, estamos con Joás, le profetizó eso, hizo eso. Después de Joás viene Jeroboam II. No Jeroboam el que hizo los becerros, ¿verdad? De oro, sino el segundo, que es hijo de Jehú, del linaje de Jehú. Este Jeroboam, dice, es el cuarto gobernante de la dinastía de Jehú. Fue el rey más sobresaliente del reino del norte y gobernó 41 años. Tuvo muy buenas oportunidades para la expansión de su territorio. Al igual que la narración sobre el rey Omri, su relato es muy breve, pero el exitoso tiempo que vivió en la expansión política comercial está resumida en la profecía del profeta Jonás, el hijo de Amitai, que pudo haber sido el profeta de Dios que envió ¿a dónde? A Nínive. Es una referencia a favor del profeta Jonás. Para los que dicen que es una historia, un mito de que Jonás no se lo tragó un pez grande y todo eso, hay referencia de que era un verdadero profeta que estaba funcionando en estos tiempos donde se le encomendó que fuera ¿a dónde? A Nínive. Dice, con este rey, el reino de Israel gozó de una pacífica prosperidad inigualada desde los días de Salomón y David. Dice, con esto también llegó un declive moral y una indiferencia religiosa. Todo esto fue denunciado también por los valientes profetas de la época. Viene Jeroboam II, descendiente de Jehú, y él encuentra el territorio listo para extenderse, ensancharse, y lo hace. Dice que fue después del periodo de David y Salomón, este fue uno de los que hizo prosperar a Israel, a la nación de Israel, más que todos los demás reyes. Así que después de que prosperó tanto y que hizo tanto a favor, se puede decir, de la nación de Israel, viene su sucesor, Zacarías. Ese está en el capítulo 15 y versículo 8, el reinado de Zacarías. Reinó solo 6 meses, fue asesinado por Salum y aquí con terminó bruscamente la dinastía ¿de quién? De Jehú. Ok, 4 generaciones con Zacarías termina la dinastía de Jehú. Lo mata Salum, que es el que continúa el reinado. Reinó 6 meses. Salum tuvo el más corto reinado del norte. Ocupó el trono y gobernó 1 mes y fue asesinado. Aquí después de la dinastía de Jehú vienen estos reyes que se matan cortamente porque ya se acerca la deportación del reino del norte de Israel. ¿A través de quién? De Asiria. Aquí vemos a estos dos que se empiezan a pelear, se mata uno con otro, pero a Salum también lo mata Manahem. Él tuvo mejor tiempo y pudo reinar aproximadamente 1 década, 10 años. Manahem. El problema más grande que enfrentó fue el asedio de Asiria, el cual evitó por medio de pagar tributo al rey de Asiria, lo cual le permitió morir en paz para que su hijo Pecaía reinara su trono. Después de 10 años, Manahem pagó tributo a Asiria, mantuvo la paz. Su hijo Pecaía quedó sucesor,
Pero él también siguió con la forma de ser siervo de Asiria. Pero el pueblo ya estaba cansado. Entonces, como estaba cansado, se levantó Peca y mató a Pecaía, que es el siguiente rey que sigue. Este Peca tenía una política anti-Asiria. O sea que él no quería pagarle tributo a Asiria. Como no quería pagarle tributo a Asiria, se unió con el rey de Siria para pelear en contra de los asirios. Estos dos reyes se unieron, el de Israel con el de Siria, y le hicieron la guerra a Asiria. Pero en esa ocasión el rey de Judá hizo alianza con Asiria, y como este hizo alianza con Asiria, estos dos reyes pelearon en contra del rey de Judá. Y sabe que en este periodo donde Peca y este otro rey de Sirio estaban unidos, el rey de Judá hizo lo malo delante de Dios. Y como hizo lo malo delante de Dios, Dios permitió que estos dos reyes asolaran a Judá, que lo redujeran a un grupo pequeño, pero no le permitió que lo llevaran cautivo, ni que lo hicieran vasallo, ni que pagara tributos. Pero sí le llevaron cautiva mucha gente y le destruyeron ciudades al rey de Judá. Pero después se les dijo a este rey Peca y al rey de Asiria que era como juicio de parte de Dios sobre el rey de Judá, el reino de Judá. Estos hombres, cuando vieron que era un juicio de parte de Dios sobre el reino de Judá, a los prisioneros que llevaban de Judá los dejaron libres. Los dejaron libres. El problema de Peca fue cuando Asiria venció al reino asirio, tomó Damasco y solo se quedó Israel. Con su política anti-asiria, Peca, que se había unido con el otro rey, pero al otro rey, ya que lo conquistaron, ya no tenía alternativa, ya quedó a la deriva, ya solo faltaba que vinieran los asirios y ¡pum!, lo tomaran. ¿Cuál era la política de gobierno de los asirios? Ellos se llevaban a los gobernantes, a la gente importante, a los de posiciones altas de las regiones que conquistaban, los llevaban a otro lado y traían a otra gente para que los que eran conquistados no tuvieran la tendencia o la tentación de levantarse en contra del imperio que los conquistaba. Viene los asirios, conquistan Damasco y se queda Israel solo. Y ahí entra el último rey de Israel, que es Oseas. Ese está en el capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel. Y reinó 9 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Pero hizo lo malo. Oseas, ¿qué hace Oseas? Oseas entra como un salvador. Cuando Peca tenía su política ante Asiria, Oseas viene y entra con una política pro Asiria. Dijo, bueno, si nos quedamos así a resistir no vamos a poder, así que si no puedes contra ellos, úneteles. Y este viene, hace un negocio con ellos y le dice cuánto se puede pagar para mantener la paz. Y el rey de Asiria le dice, págame tanto, tanto, tanto y quedamos tranquilos. Tú sigues ahí, yo te controlas, me pagas tributo, no te rebeles y la llevamos en paz. Así estuvo por un periodo. Pero luego muere el rey de los asirios. Y Oseas piensa, porque así pensamos todos, ¿verdad? Muchas veces, que al morir el rey de los asirios, que tenía una gran extensión controlada, conquistada, el rey sucesor no iba a poder controlar todo ese territorio. Entonces a él se le hace fácil, bueno, si ya murió con el que yo hice el negocio, el trato, dejo de pagarle. Me uno con Egipto porque le pidió ayuda a Egipto y a ver qué me hace que no es igual que el otro. Pero no, resultó que el que entró era capaz y más, porque fue
cuando entonces sitió a Samaria, fíjense que durante el reinado de Jeroboam antes se habían fortificado las murallas de Samaria y demoraron 3 años para poder penetrarlas y pasar el sitio. O sea que estaba bien fortificada en los tiempos buenos cuando Jeroboam II se preparó. Pero Oseas, al rebelarse de contra del rey de Asiria, llegó la calamidad. Ahora, en el capítulo 17 de Segunda de Reyes, da todas los motivos por los cuales Dios permitió que se los llevaran cautivos. Dice el versículo 7: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas ciudades, desde las torres del Atalaya hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto, debajo de todo árbol frondoso. Y así sigue la lista. Desobedecieron, se rebelaron, no le creyeron a Dios, y por eso Dios permitió que se los llevaran ¿a dónde? Al cautiverio. Tenemos que aprender, hermano, esta es historia y muchas veces es como tediosa o es como aburrida, ¿no? Los reyes, que todo eso. Pero tenemos que aprender la lección que el Señor trata de enseñarnos. Sí sabe que la imagen, el tipo de la tierra prometida, lo que tipifica no es su salvación. Porque muchas veces decimos, nos liberó de Egipto y ahora vamos a entrar a la tierra prometida, y lo relacionamos con la salvación, pero no tiene nada que ver con la salvación. Porque la salvación es ¿por qué? Por gracia. Esa no tienes que hacer nada, solo que creer y aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y entras a la salvación. Pero la tierra prometida es un tipo de nuestra vida cristiana. Somos salvos, pero si queremos bendición, si queremos prosperidad, si queremos alcanzar metas, si queremos conquistar, si queremos avanzar, si queremos ganar, si queremos permanecer, tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Yo le digo a los hermanos que nos reunimos a orar, la oración no es obligar a Dios a que haga lo que tú quieres. La oración es acercarse a Dios y aprender a andar conforme a la voluntad de Dios, y que nuestras oraciones y nuestros clamores vayan alineados a la voluntad de Dios, y entonces viene la respuesta de Dios, viene el respaldo de Dios, viene la salvación de Dios, viene la liberación de Dios, viene la ayuda de Dios, hermano. Eso es lo que nos enseñan estos libros, que Él quiere que andemos conforme a ¿qué? A su voluntad. Y que no seamos rebeldes, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña. Ahora vamos a pasar al rey del sur. Y si creían que lo sanguinario había terminado, ¡charán! Vayamos al capítulo 11. Regresamos otra vez. Acuérdense, ya terminamos con el reinado de Israel. Lo cautivaron los asirios y ya los llevaron lejos por su desobediencia, rebeldía y falta de creerle a Dios. Ahora empezamos en el reinado del norte de Judá.
Judá sobrevive al imperialismo asirio. Es lo que dice el libro. Para los que tienen el libro, todos los puntos que voy sacando vienen en el libro. Así que es el capítulo 13 del libro. Judá sobrevive al imperialismo. ¿Cómo le hizo Jehová para sobrevivir al imperialismo de Asiria? ¿Cómo le hizo? Es lo que vamos a aprender. Pero cuando empezamos en el capítulo 11. No sé si su Biblia tiene un subtítulo ahí que dice: Atalía usurpa el trono. Atalía, el reinado de terror. ¿Saben quién era Atalía o quién fue Atalía? Nada más y nada menos que la hija de Jezabel y Acab. Volvemos otra vez. Ella era hija de Jezabel y Acab. Pero ¿qué hace en el reinado del norte, en Judá? Ella se casó con Josafat. Y como se casó con Josafat, tuvo acceso al trono de Judá en Jerusalén. Vamos a ver cómo empieza ahí. Dice: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo Ocosías fue al que mató Jehú, acuérdense, junto con el hijo de Acab. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y en esta forma no lo mataron. Estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Mas el 7º año envió Joiada y tomó jefes de centenas y capitanes y gente del lugar, y los metió consigo en la casa de Jehová, e hizo con ellos alianza, jurándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey, y les mandó diciendo: esto es lo que habéis de hacer. Atalía, como ya viene creo con la sangre, ¿no? Con la naturaleza de Jezabel, ella estaba reinando como reina madre junto con Ocosías. Pero cuando matan a su hijo, ella dijo: bueno, y si el que sigue no lo puedo controlar, o no lo puedo dominar, o no lo puedo dirigir, aquí se me acabó el 20, el corrido, no sé cómo le quieran llamar. Se le hizo fácil: los mato a todos y yo me quedo como principal. Dice el comentarista: este es uno de los intentos de Satanás por erradicar el linaje de ¿quién? De David. ¿Por qué estaba tan interesado en erradicar este linaje el enemigo? Porque de la línea de David vino ¿quién? Jesús. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces, ¿sabe? El diablo sabía que si cortaba ya, acá ya no iba a haber nada. Y por poco y lo logra, ¿verdad? Pero dice que Josada, y la hermana de Ocosías, escondió a Joás y lo llevó al templo. Y ahí estuvo, ¿qué? 6 años. Cuando tuvo 7 años, Joiada, el sacerdote, se lo presenta a los capitanes. Y hubo alegría porque había un descendiente de la línea ¿de quién? De David, que podía seguir en el trono. Y podían quitar y sacar a esta Atalía, que era sanguinaria, que también era mala. Y el pueblo hizo fiesta y el pueblo se alegró. Pero dice que lo guardaron hasta que él estuvo en posición de subir al trono. 1 año después, a los 7 años, empezó a reinar Joás. Y cuando Atalías escuchó, porque lo hicieron públicamente, dijo el comentarista, la única que no invitaron fue a ella. ¿Qué pasa? Porque había fiestas, palmas y todo. Y dijo: traición, traición. Y entonces dijo el sacerdote Joiada que la sacaran de los atrios de la casa y que la mataran por lo que había hecho con el linaje ¿de quién? De David, de su hijo. Entonces vamos a ver el reinado de terror. Ya la gente estaba aburrida. Viene
Joás y reina junto con Joiada, el sacerdote que lo escondió. Dice, con el sacerdote Joiada iniciaron una reforma religiosa, la cual duró mientras el sacerdote Joiada vivió. Pero llegó la reincidencia, o sea, este rey hizo lo bien delante de Dios hasta que el sacerdote Joiada lo guió, lo dirigió, estuvo ahí, le aconsejó. Pero cuando él murió, se cree que la gente que estaba a su alrededor lo aconsejaron hacer ¿qué? Lo malo que desagradaba a Dios. Y no solo eso, sino que él los escuchó y los obedeció. Inclusive Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, les advirtió, les llamó la atención que lo que estaban haciendo no le agradaba a Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron con Zacarías? Lo mataron a pedradas. Y dice el comentarista que Joás no valoró lo que el sacerdote Joiada había hecho por él cuando él necesitó, porque él había podido salvar la vida de Zacarías, y se corrompió. Pero en medio de esta reforma que él hizo, la reforma religiosa, él se preocupó por el templo, mandó a que se arreglara, se resanara. No sé la historia si la conocen, mandó a recoger una ofrenda que los sacerdotes juntaban para que arreglaran el santuario, pero después de 23 años no se había hecho nada. Y viene él, dijo, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el dinero? No, pues ahí está, pero no se ha hecho nada. Entonces dijo, no lo toquen más los sacerdotes. Hicieron un arca, le pusieron una tapa y empezaron a depositar la ofrenda en ese lugar. Y cada vez que se llenaba, iban las personas, los encargados, los dirigentes, y sacaban ese dinero y lo usaban para restaurar el templo. Dice el comentarista que a esto se le llamó el cofre de Joás, que simple y sencillamente es para que los malos sacerdotes o dirigentes de las iglesias no le metan manos a la finanza. Algunas iglesias lo saben, los tienen, los han puesto. Dice, espero que sepan la historia de cuál es el cofre de Joás. Cuando hay mala administración, se hacen estas situaciones. Gloria a Dios que en nuestra iglesia se reúnen diferentes personas, diferentes líderes, cuentan. Y yo digo a la gente, y se puede ver dónde se usa, se puede ver cómo está el santuario, la casa de Dios, todas las cosas que se tienen, todo lo que se ha hecho. Gloria a Dios, porque lo que se trae a la casa de Dios se usa en la casa de Dios y en muchos ministerios que estamos trabajando. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo y que no necesitamos el cofre de Joás en nuestra iglesia, porque la administración es transparente. Después de Joás viene Amasías, victoria y derrota. Amasías reinó 29 años. Fue el único gobernante que duró poco tiempo en el trono, Amasías. Cuando él entró a gobernar, lo primero que hizo fue querer recuperar los territorios. Uno de ellos era el de Edom. Y se levantó contra Edom con 300,000 hombres que él tenía. Pero le parecieron insuficientes y alquiló o rentó 100,000 de Samaria, del reino del norte, porque todavía, acuérdense que regresamos, ¿no?, en la historia otra vez. En este tiempo con este rey Amasías todavía no se cautivaba a Samaria. Contrató 100,000, pero vino un varón de parte de Dios y le dijo, no tienes que llevar a esos, regrésalos y solo ve con lo que tú tienes, que con eso Dios te va a dar la victoria. Y le hizo caso y regresó a estos 100,000 hombres que había contratado, que les había pagado. Bueno, le costó pérdida, ¿verdad? Los mandó. Y con esos 3,000 hombres fue y Dios le dio la victoria. Pero algo que que creo que viene en el libro de Crónicas, que es donde explica un poquito más, que aquí nos enseña,
que dice que cuando regresó de la conquista de Edom, vino y desafió al rey de Israel. Y le dijo que se fueran a ver las caras. El rey de Israel le dijo, mira, estate quieto en tu casa. Ya Dios te dio esa victoria sobre Edom. Disfrútala, regocíjate, ensáltate, pero quédate quieto en tu casa. Y le da una parábola, una historia, y le dice, mira que la zarza envió a decirle al cedro que se casara su hija con ella, pero en el día la gente aplastó la zarza y no quedó nada de ello. Pero dice que el rey Amasías no escuchó y no entendió esta parábola. Con todo y eso fueron a la guerra. ¿Qué cree que pasó? El rey de Israel le ganó a Amasías. No solo le ganó, se lo llevó cautiverio y derrumbó gran parte del muro y tumbó varios edificios de Jerusalén. Lo llevaron preso a Amasías. El título que tiene en su libro es Conquistador, Victoria y Derrota. ¿Por qué? Tuvo la victoria con Edom, pero con el de Israel fue vencido. Lo llevaron cautivo. Durante ese periodo, el que estuvo gobernando como corregente fue su hijo, el siguiente rey, que es Usías. Durante el reinado de Amasías, él tenía la idea o el deseo de hacer crecer a Judá. Pero bajo que lo atrapó el rey de Israel, ya no pudo hacer nada. Y Usías se mantuvo como corregente. Ahora, vamos a entrar al rey de Usías, o Azarías. Algunos en su Biblia lo van a tener como Azarías, Usías o Azarías. Gobernó por 52 años. Y su reinado fue breve, 52 años, y su relato también es breve, como los reinos de Jeroboam o Omri. Dice, pero reinó solo 17 años. Reinó 52 años con su hermano, con su padre, pero solo reinó 17 años. Pongan la atención. Pero en ese tiempo Usías hizo algo sorprendente en el pueblo de Judá o en el reino del sur. Tan efectivo fue el levantar a Judá del vasallaje hasta convertirla en un poder nacional fuerte que es reconocido como el más capaz de los soberanos del reino del sur que se había conocido desde Salomón. Usías en 17 años levantó a la nación del sur, a Judá, de hacer una potencia nacional. Dice que después de Salomón, él le sigue en la forma que gobernó, en la forma que hizo. Fue sorprendente. Cuando él fue puesto en el trono, Judá se encontraba en el lugar más profundo de lo malo. Después de la división de los reinos, después de cuando se dividió, ¿verdad?, con el hijo de Salomón, Jeroboam. Este era el lugar donde estaba más abajo. ¿Por qué? Porque estaban siendo vasallos de Israel. Israel lo había conquistado, le había derribado la muralla, edificios, y tenía al rey Amasías como en cautiverio. O sea que se encontraban mal. Pero cuando murió el rey de Israel, dejaron libre a Amasías y se volvió a integrar al reino. Pero él siguió como corregente. Cuando Amasías, que ya no pudo hacer nada, lo quitaron del trono y quedó él en esos 17 años, él impulsó a la nación, como no tienen idea. Mejoró sus fronteras, el ejército lo organizó, le dio armas. Económicamente estuvo muy bien durante su reinado, hubo expansión. Dice, la prosperidad de Usías estuvo directamente relacionada con su dependencia de Dios. Ahí es donde viene el punto importante. Todo eso que él hizo, todo eso que alcanzó, dependía de algo, de su dependencia a Dios. Se agarró, le creyó, ahí estuvo y Dios lo usó grandemente.
Pero hizo algo, como todos, ¿verdad? Cometemos ciertos errores en su grandeza, en su forma de estar alineado con Dios. A él se le hizo fácil algo que no debió hacer. Se le hizo fácil entrar al templo, a la casa de Dios y quemar ¿qué? Incienso. Cuando eso le correspondía ¿a quiénes? A los sacerdotes. Y aunque un grupo de sacerdotes valientemente se le opusieron, él no hizo caso. Como castigo de parte de Dios, le cayó la enfermedad de la lepra. Y aunque fue un rey fuerte, capaz, organizado, estuvo, después de ahí que hizo eso, estuvo retirado y fue su hijo el que se encargó, su hijo Jotam, como corregente también, dirigiendo a la nación de Judá. Empezó bien, hizo bien, pero cometió ese error, ¿verdad? Jotam, su reinado se calcula en unos 20 años. Aunque solo reinó unos 3 o 4 años solo, su política siguió la de su padre, también empezó, apoyó la agricultura, ensanchó las ciudades, alcanzó territorios. Pero su política, él tenía una política pro-asiria. Él, en este tiempo, su padre había entablado las relaciones con Asiria y tenían ese contacto y no entraban en pleito. Entonces, él siguió con esa política, pero después entró Acaz. Acaz también entró, Acaz es el rey, ¿se acuerdan que le platiqué? Que peleó contra Peca y Resín, que se unieron contra Judá y contra los asirios. Acaz fue el que hizo lo malo delante del Señor. Y él fue a quien Dios le permitió que le capturaran a la gente y que le reducieran su territorio porque hizo lo que no le agradó a Dios. Ahora, después de Acaz viene Ezequías. Y Ezequías está en la página, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. ¿Quién fue Ezequías? Un rey justo, es el tema que trae el libro. Comenzó a reinar en el 716 y su reinado duró 29 años. Marca una era sobresaliente en materia religiosa de Judá. Cuando comenzó su reinado, inició la más grande reforma religiosa que hubo en el reinado de Judá. Al mirar y vivir durante la caída de Israel, por apartarse de Dios, él colocó toda su confianza en el Dios de Israel. Su extraordinaria reforma no solo fue en Judá, sino también en parte de Israel. Abrió las puertas del templo, restauró el sacrificio, volvió a hacer a celebrar la Pascua de los judíos. No solo lo hizo en el territorio de Judá, sino que hizo la invitación abierta a algunas tribus de Israel. Y muchos le dijeron que no, pero muchos vinieron. Fue tan sorprendente lo que él hizo, la reforma que hizo, que dice el comentarista que su historia se narra en Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas y también en Isaías. Se habla de el rey Ezequías y se cree que fue uno de los mejores reyes de Judá, en Jerusalén, si no es que el mejor, por lo que él hizo. Dice la reforma llevada a cabo bajo Ezequías tuvo un éxito rotundo y definitivo. Respondiendo así su intento de conformar
las prácticas religiosas de su pueblo a la ley o a los mandamientos de Dios. Ok. Después de su reforma religiosa, él se concentra en un programa de defensa, refuerza la ciudad, hizo mucho armamento, extendió la muralla. ¿Saben qué es lo que hizo él? Encerró un estanque como provisión de agua. ¿Por si qué? Por si lo sitiaban. Mandó a cegar las fuentes de afuera para que cuando vinieran los enemigos no encontraran esos beneficios. Miren lo que hizo Ezequías. Primero se preparó, fue una reforma religiosa tan fuerte, tan poderosa, que a Dios le agradó, pero no se quedó con eso nada más, sino que después él empezó a trabajar en fortalecimiento, en su arma, en su territorio, todo, tácticas, empezó a hacer un montón de cosas. Eso es lo que pasa, hermano, cuando empezamos con el pie derecho. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para pelear nuestras batallas o establecer nuestro gobierno, establecer nuestra vida? ¿Lo material o lo espiritual? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Él hizo bien, hizo una reforma religiosa, restauró los sacrificios, restauró la fiesta, restauró lo que a Dios le agradaba, resanó el templo, preparó aquel lugar en una forma extraordinaria y después empezó a reforzarse. ¿Por qué? Por si acaso venían los de Asiria a atacarlo. ¿Y qué cree que pasó? Vinieron porque él tenía una política pro Asiria. Le pagaban impuestos, estaban tranquilos. Pero después, ahí es donde viene la historia, donde Ramsaces y viene la carta a Ezequías, se rasga las vestiduras por lo que le hablan en los muros, donde el pueblo le dice, ¿sabes qué? No nos hables en lenguaje de Judá, háblanos en tu lenguaje para que la gente no entienda. Y dice el otro, ¿y qué acaso solo vine para decirle a ustedes? Todos tienen que enterarse, todos tienen que saber que viene desgracia para ustedes, comerán su estiércol y su orina. Y bueno, y empieza de ahí el Ramsaces ¿a qué? A profanar el nombre de Dios. Y ahora sí se mete con la, como dijéramos los mexicanos, se mete con la familia. Y ahí sí la cosa se pone difícil, porque empieza a hablar en contra de Dios, ¿no? Ahí con Ezequías trabaja junto a otro profeta. ¿Quién era? Isaías. Isaías es el que le da la profecía. Viene, ¿verdad? Se rasca sus vestidos, manda a todos que se pongan cilicios. Y Isaías le dice, no, tranquilo, vendrán rumores y se va a ir. Después de que vinieron y le hicieron la guerra, una vez sí, después se fue, pero le mandó cartas. Y en esa carta volvieron a profanar el nombre de Dios. Y dice que cuando recibió esas cartas, Ezequías las trajo delante del templo, las postró delante del templo de Dios. ¿Qué es lo que tú haces cuando recibes esas noticias? O recibes esas cartas, o recibes esas situaciones. Después de gritar, llorar y patalear, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces. Cuando primero tenemos que hacer, ¿qué? Traerlas delante de Dios, ponérselas delante de Dios. Y así como dijo, mandó a sus siervos y les dijo que le dijeran a Isaías que si acaso todo eso mal que había hablado acerca de Dios traía alguna consecuencia, que Dios se glorificara. Y así fue. Dios lo libró de esa batalla. Dios le dio salvación, le dijo Isaías, le dio un montón, una profecía, y luego le dijo que iba a venir el ángel de Jehová y los iba a acabar. 180,000 soldados en una noche. Dios los mató. Y al otro día, ¿qué hubo? Mortandad en el campamento. ¿Qué fue lo que hizo este rey? Se fue. Y luego que se fue allá, lo mataron cuando estaba adorando en el templo. La profecía que había dado Isaías. Dicen algo de la profecía de Isaías que viene a mi mente. Dice que 3 años iban a recoger, a cosechar, no de lo sembrado. Y yo decía, ¿cómo será eso? Cuando una nación sitiaba a otra, demoraban años sitiando esa nación. En esos años,
El pueblo de adentro no tenía acceso ni a agua, ni a comida, ni a nada, pero los de afuera sí podían sembrar y cultivar las propiedades de los cuales estaban asediando. Como este rey se fue, ellos no cosecharon lo que habían sembrado. ¿Quiénes los iba a cosechar? ¿Quiénes los iba a recoger? Ezequías. Porque así le prometió Dios, así le dijo que iba a hacer, y así fue. Esa señal le dio Dios a Ezequías. Luego viene la enfermedad de Ezequías. ¿Cuántos se acuerdan de la enfermedad de Ezequías? Se enferma. Viene Isaías y le dice: prepara tu casa porque ya te vas a morir. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Se humilló, se volteó sobre la pared, lloró delante de Jehová, se le pidió, le recordó: Señor, todo lo que he hecho, que he estado en tus caminos, acuérdate. Y ya Isaías iba, pero dice que antes de salir le vino palabra de Dios. Y le dijo que le iba a dar, ¿cuánto? 15 años más. Y le dijo: pide señal. ¿Qué señal pides? ¿Que retroceda o que siga la sombra del reloj? Fácil es que siga, dice, pero a ver que retroceda. Y Dios le dio la señal y le dio los 15 años. Decía este comentarista: muchas veces tenemos que aprender que es mejor recibir los tiempos de Dios que andar buscando extensiones. En este tiempo Ezequías dejó entrar a ¿quiénes? A los siervos de Babilonia. Dice que le trajeron una tarjetita de alegría porque se había recuperado de su enfermedad y él los pasó y les enseñó ¿qué? Toda su riqueza. Luego viene Isaías y le dice: ¿qué les enseñaste? Todo, dijo, todo lo enseñé. Ah, ok, dijo, por como hiciste eso, tus hijos van a ser eunucos en Babilonia y serán llevados cautivos por esto y esto y esto. Y todavía dice Ezequías: buena es la palabra de Dios. Porque no le iba a acontecer a él, iban a hacer a sus hijos. Otro error. Manasés empezó a reinar, su hijo, después de él, de la edad de 10 años. Y si a él le habían dado 15 años, quiere decir que en esos 15 años que él tuvo, engendró ¿a quién? A Manasés. ¿Saben quién fue Manasés? El rey más malo y sanguinario de Judá. Dice que llenó de sangre inocente de extremo a extremo a Jerusalén, a Judá, en sus tiempos. Que si se hubiera ido con el Señor, pero bueno, eso lo dejamos. Al final también en Segunda de Crónicas, creo que es el capítulo 20, por aquí lo tengo. En Segunda de Crónicas, habla del orgullo. Segunda de Crónicas 33, 10, 13, para que lo buscan. Enorgulleció su corazón también. Aparte de que Dios le dio ese tiempo, dice que no lo reconoció y hubo orgullo, soberbia en él. Entonces el tiempo donde Ezequías comete esos errores. Después viene el reinado de Manasés. Pero ¿saben que este Manasés, a pesar de que fue tan malo, él se arrepintió? ¿Y saben qué es lo más bonito? Que Dios lo perdonó. Lo llevaron cautivo y dice que allá en su cautividad se humilló, se arrepintió, buscó de Dios y lo volvieron a regresar. Y cuando regresó fue restablecido al reino, pero ya el tiempo que le tocó gobernar fue muy corto. Y después siguió su hijo Amón, la apostasía. El corto tiempo que reinó Manasés, tratando de reformar una vez más al pueblo de Israel, que él había mandado a hacer otra vez las imágenes y todo eso, ya no bastaron para que Amón, su hijo, agarrara el ejemplo. Lo que había hecho al principio le afectó más y entonces vino la apostasía de parte de Amón. De ahí viene otro rey, Josías, muy bueno, que ese le toca al siguiente maestro. Ya ese ya no lo voy a tocar yo, también es muy bueno. Pero de aquí, de Amón, Josías inicia, después de Josías, la caída de Judá para el cautiverio que los llevaron a Babilonia.
En conclusión, el elemento de mayor importancia en estos libros fue la evaluación de la fidelidad del gobernante al pacto o a la ley de Moisés. Todo esto se reduce a una historia de obediencia o desobediencia a los hechos de Dios. La evaluación del gobernante con respecto a la ley de Dios. Quiero dejarlos con este pensamiento. Me hicieron un regalo cuando me ordenaron aquí, que es la Biblia Spurgeon, comentarios de Spurgeon, y 3 reflexiones, y quiero dejar esta reflexión acerca del segundo libro de Reyes. Los atrios de la casa de Jehová son lúgubres y sombríos si Él no está en ellos. Al leer un libro cristiano,